¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanos y amigos. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra, con toda la actitud, con todo el ánimo, con todas las ganas. Ya nos prendieron el clima. Te damos la bienvenida y te damos muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompañan aquí en cabina como todos los jueves mi hermano Francisco y mi hermano Carlos, perdón. Ellos ya están listos para tomar tu llamada y vamos a estar de aquí hasta las 7 de la tarde, si el Señor lo permite. Y si quieres comunicarte con nosotros, te digo, ellos ya están listos. No los dejes solos, no los dejes aquí que echen la vuelta de oquis. Mándanos tu comentario, tu petición. Te voy a dar nuestros números de teléfono. Aquí en cabina, los de la estación, los que tú ya conoces, todo el santo día, el 8375-5051 y el 8375-5055. Te lo repito, 8375-5051 y terminación 55. También te voy a dar mi número de celular personal para si quieres regalarnos un mensaje de texto, un WhatsApp o bien una llamada, solamente que sea después del programa y cualquier día de la semana yo ahí te atiendo personalmente. Mi número de celular es el 818-252-8607. Correo electrónico. Si tú, no solo si eres de Nuevo León, de cualquier parte de México o fuera de México, puedes mandarnos correo electrónico a volviendo a la palabra @hotmail.com. Te lo voy a repetir, volviendo a la palabra @hotmail.com. También tenemos página de Facebook. Ahí también, de cualquier lado de la República o fuera de la República, ahí también podemos estar en contacto. Solo tienes que buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra. Facebook, Volviendo a la Palabra, y nos mandas una solicitud, ahí te recibimos y ahí podemos estar también en contacto. También tenemos página de internet. Si gustas buscarla, es www.volviendoalapalabra.com. Te la voy a repetir, www.volviendoalapalabra.com. Tanto en esta página de internet como en la de Facebook estamos alimentando constantemente, subiendo ahí nuestras prédicas, todo lo que hacemos en la semana, todo nuestro ministerio en radio, nuestras prédicas dominicales y algunos que otros recursos. Si gustas ahí buscarlo, te va a ser de bendición. Y esas son nuestras vías de comunicación. También para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos los domingos al mediodía a estudiar la palabra de Dios en el mero centro de San Nicolás. No tienes pierde. En el mero centro de San Nicolás es la calle Juárez, en el número 127 Altos, en la mera esquina con la calle Aldama. De hecho, estamos frente a la plaza principal. La plaza principal es donde está el Palacio de Gobierno de San Nicolás. Juárez, Cruz con Aldama, todos los domingos ahí en el centro de San Nicolás. De hecho, este domingo comenzamos ahí en la congregación un estudio del libro de Apocalipsis. Estás invitado, mándanos un mensaje, un inbox, lo que tú quieras y ahí te atendemos. Además tenemos otros lugares de estudio, algunas células donde estudiamos la palabra. Sabes, nuestra congregación, nuestra iglesia es todo lo que sabe hacer. Estudiar la palabra de Dios para tomarla como guía y luchar diariamente por obedecerla. Tenemos lugares de estudio en la colonia Arboledas de Santa Rosa, en Apodaca, para la gente de Apodaca los lunes. Los martes tenemos un lugarcito de estudio en la colonia Niño Artillero, en Monterrey. Los miércoles en la colonia Fresnos, en Apodaca, también tenemos ahí un lugarcito de estudio. Los sábados en Juárez, Nuevo León, también tenemos ahí un lugarcito de estudio. Y los domingos, además de nuestra reunión en San Nicolás, ya por la tarde, en el Pedregal de Topo Chico, en Escobedo, también tenemos ahí un lugarcito de estudio. Si quieres información de cualquiera de estos, mándame un mensaje, mándame un correo, un WhatsApp, y ahí te comparto toda la información, ¿ok? Y esas son todas nuestras vías de comunicación. Vamos a estar esperando tu llamada. A veces se me olvida mencionarlo, pero cuando se me olvide,
siempre estamos regalando Biblias, hermano, para aquel que escuche por primera vez o quiere leer la Biblia por primera vez y no tiene forma de hacerse de una Biblia. Nosotros tenemos Biblias y te la podemos enviar sin costo y hasta la puerta de tu casa. También para los que batallan con la vista o batallan con la lectura, tenemos Biblias en audio, solo para que no haya ningún pretexto, mi hermano. Tenemos que, como pueblo de Dios, regresar a la palabra de Dios. Tenemos algunas otras cositas, si a ti te interesan las prédicas, esta de hoy, prédicas pasadas, de los miércoles o de los jueves, solo tienes que llamarnos y también te la hacemos llegar. En fin, aquí vamos a estar para servirte, ¿ok? Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando las últimas 3-4 semanas del Evangelio y comenzamos partiéndolo en cuatro partes para poder vivirlo y para poder predicarlo. El Evangelio tiene 4 partes. El saberse pecador, ese es el primer paso. Dijo Jesucristo, los sanos no tienen necesidad de médico. Dijo también nuestro Señor que Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Así que eso es lo primerito, saberse pecador. Lo segundo, la segunda parte es saber la consecuencia de ese pecado. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y cuando habla de muerte se está refiriendo a un infierno de fuego que nunca se apaga. Ahí se derramará la ira de Dios, porque eso es lo que merece todo pecado y todo pecador, la ira de Dios. Pero ahí viene la buena noticia. La buena noticia, una salvación tan grande de la que hablamos la semana pasada. ¿Te acuerdas cuando hablamos todo lo que se nos dio el día de nuestra salvación? El premio, el regalo, la promesa, la adopción, el perdón. Esa es la buena noticia. Eres pecador, mereces el infierno, pero Dios te va a perdonar, siempre y cuando te arrepientas. Y así exactamente es el Evangelio. Eres pecador, mereces el infierno, Dios te va a librar de él siempre y cuando te arrepientas. Este es el cuarto punto, el arrepentimiento. Y hoy vamos a hablar de este último punto, del arrepentimiento. ¿Tenemos algo que hacer dentro del plan de salvación de Dios? ¿Se nos pide algo? Y la respuesta es, claro que sí. Se nos pide arrepentirnos. Aquí es donde mucha gente se confunde. Oye, ¿qué no es por gracia? Sí, claro, nada más que gracia no significa gratis. Gracia significa favor inmerecido, no significa gratis. No sé de dónde sacamos eso, pero por toda la Biblia tú puedes ver que Dios pide arrepentimiento. Y arrepentirse no quiere decir que ganas la salvación, simplemente es la condición que pone Dios para que recibas su salvación, su perdón y todo por gracia. Arrepiéntanse. Ese es el mensaje central. Si tú vas a la Biblia, cuando aparece en el Evangelio Juan Bautista, ¿te acuerdas? Es lo que comenzó predicando. Dice en Mateo 3:1 y 3:2 que en aquellos días vino Juan el Bautista diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de él abrió paso a nuestro Señor Jesucristo. Y después de él comenzó a predicar nuestro Señor Jesús. Dice en Mateo 4:17 que comenzó Jesús a predicar, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así comenzó su ministerio. Y después lo dejó encargado, ¿verdad? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Dice Lucas 24:46 y 47. Así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Así lo encargó Jesucristo. Y sus discípulos así lo hacían. Si vas por el libro de Hechos, por ejemplo en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos
y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El mismo Pedro en Hechos 3:19 les dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pablo, más adelante, ahí mismo en Hechos 17:30, también dijo Pablo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Ese es el mensaje central del Evangelio, es la condicionante del Evangelio. Arrepiéntanse para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepiéntanse para que el Señor perdone vuestros pecados. Ese es el cuarto punto del Evangelio, y es importantísimo. Los cuatro lo son. No puede ir uno separado del otro. Es decir, si tú le dices a las personas, ¿quieres recibir a Jesús? No estás predicando el Evangelio. Tienes que confrontarlo con su pecado, ¿sí? Pero no solo decirle que es pecador, sino lo que merece su pecado, que es la muerte, que es el infierno, para que después pueda recibir el Evangelio, y la condicionante, que es lo que pide Dios: arrepentirnos. ¿Qué es el arrepentimiento? De eso vamos a hablar un poco el día de hoy. La palabra arrepentimiento viene de el griego, es la palabra metanoia, que significa cambio de mente. Eso es lo que significa arrepentimiento, cambio de mente. En el hebreo es un significado similar. Arrepentimiento significa volver o volverse. Y si las complementas, eso es lo que es arrepentirse. Es cambiar tu forma de pensar, y ese cambiar de pensar te hace volverse. Eso es arrepentirse. Arrepentirse es como ir caminando hacia un lado y dar un giro de 180 grados y ahora caminar hacia el lado contrario. Es dar media vuelta, caminar en sentido contrario. ¿Por qué? Porque ahora pensamos diferente. Cambio de mente es lo que significa, y es sinónimo de fe. ¿Tú te acuerdas lo que significa la palabra fe? En el griego es la palabra pistis, que significa ser convencido o ser persuadido de algo en tu mente. Es decir, creer en algo. Y arrepentirse es esto, porque se le dice arrepentimiento solo porque antes creías algo diferente y ahora nuestra mente ha sido cambiada. Creemos algo nuevo, es decir, es una fe nueva, una fe diferente. Eso es el arrepentimiento. El ejemplo de arrepentimiento por excelencia en la Biblia, yo creo que todos lo ubicamos, está en Lucas 15. Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo. Te la voy a leer. Dice del 15:11 en adelante: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este pedacito de la parábola nos refleja, nos describe lo que somos. Somos esos hijos pródigos que malgastamos todos nuestros bienes, que no nos interesaba nuestro propio padre y que preferimos vivir apartados de él. Sigue diciendo: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esta parte de la parábola refleja lo bajo que llegamos, lo bajo que llegó él a caer después de malgastar todo, y es lo mismo que hicimos nosotros. Cómo caímos en maldad, en pecado, en pleitos, en robos, en orgullo, en lujuria. Así caímos. Pero luego viene lo más importante. Dice ahí enseguida: y volviendo en sí. Y esta es la parte, te digo, más
importante. Volviendo en sí. Este es el cambio de mente. Recapacitó, tuvo una luz en su mente, cambió su mente, pensó diferente y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Este pedazo de la parábola es lo que es el arrepentimiento, el cambio de mente, el volviendo en sí. Pero luego ese cambio de mente te hace hacer algo, actuar. A él lo hizo volverse, regresar a su padre. Si recuerdas los dos significados, tanto en hebreo, volverse, como en griego, cambio de mente, se juntan en esta parte de la parábola. De ahí en adelante lo demás demuestra lo que Dios hace con todo aquel que se arrepiente. Dice: cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Le dio vida, revivió. Y esta parábola narra el evangelio parte por parte. Arrepentirse es como lo que hizo el hijo pródigo: reconocer que había hecho mal, que pecó contra Dios, y regresar a los brazos del Padre. ¿Cómo? Pidiendo perdón. Pero es volverse, ese es el arrepentimiento. Imagínate, hoy tenemos tantas ideas tan erradas, como que si el hijo pródigo hubiera venido al Padre y le hubiera pedido perdón, pero en la noche fuera otra vez a vivir perdidamente de nuevo, y luego viene en la mañana con el Padre, y luego en la noche sale a vivir perdidamente. ¿Será eso arrepentimiento? Pues claro que no. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es arrepentirse: pedir perdón, confesar los pecados y apartarse de ellos. Es importante separar estas dos, porque no son lo mismo. Y hoy la gente los tiene tan confundidos. Cree que arrepentirse solo es pedir perdón, y no es así. Pedir perdón es una parte. Hay que pedir perdón, es reconocer tu pecado, saber que hemos ofendido a Dios y hay que pedirle perdón, confesar nuestros pecados. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? Pero arrepentirse incluye también la otra parte, que es apartarse del pecado. Si no te apartas del pecado, no es arrepentimiento. Y si no tienes arrepentimiento, no se puede ser salvo, porque es el requisito, el único requisito para recibir la salvación por gracia. Dios nos dijo que tenemos que arrepentirnos. Dice 2 de Pedro 3:9 que el Señor es paciente para con nosotros y que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepentimiento. Dice Isaías 55:6 en adelante: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, y deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Ese vuélvase es arrepiéntase, el cual tendrá de él misericordia. Malaquías 3 también dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Eso es lo que demanda Dios: arrepiéntanse, vuélvanse a mí y yo les perdonaré sus pecados. Eso es lo que es arrepentimiento. Claro que reconocer tu pecado, sentir dolor, quebrantarte y pedirle perdón a Dios, pero después de eso, no volverlos a cometer. Eso es arrepentirse. Hoy
Yo he escuchado personas que dicen, es que yo me arrepiento, pero luego vuelvo a pecar. Me arrepiento y vuelvo a pecar. Estás en un error, estás confundido. Si vuelves a pecar, es que no estás arrepentido. El arrepentimiento es precisamente cuando cambias. El arrepentimiento es cuando dejas de cometer ese pecado. Arrepentimiento es cuando caminas en santidad. Yo no sé si veas qué mal tenemos el concepto. Y es el requisito para ser salvos. ¿Cómo podemos decirnos que somos salvos si ni siquiera conocemos el requisito que pide Dios? Arrepentirse. Pero arrepentirse no es repetir una oración. Arrepentimiento es esto, cambiar, dejar el pecado, caminar en santidad, hacer frutos dignos de arrepentimiento, dice Mateo 3:8. Mírale Efesios 4:28 en adelante. Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ese es arrepentimiento. El que hurtaba, no hurte más. Dice ahí enseguida, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No contristéis al Espíritu Santo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Esto es arrepentirse. Ni modo que el que hurtaba, hurte menos, o hurte solo poquito, o siga hurtando, es porque esto es paulatino. No, eso no es arrepentimiento. El que hurtaba, ya no hurte, eso es arrepentirse. ¿Te das cuenta? En Lucas 3:10 en adelante, la gente le preguntaba a Juan, ¿qué haremos? Y él les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Unos publicanos le dijeron, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no exijan más de lo que os está ordenado. Y unos soldados también le preguntaron, ¿qué haremos? Y él dijo, no extorsiones a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Eso es el arrepentimiento. Ser como antes no eras, cambiar, convertíos. Eso es el arrepentimiento. Cuando a Jesús le trajeron a la mujer adúltera, ¿te acuerdas lo que le dijo? Yo tampoco te condeno, que es la primera parte, el perdón de pecados. Pero luego dice, pero vete y no peques más. Esa es la condición. Yo tampoco te condeno, pero hay un pero. Vete y no peques más. Es una condición para recibir la salvación. Te perdono tus pecados, pero quiere decir siempre y cuando no vuelvas a pecar. Eso es arrepentirse. ¿De dónde hemos sacado la otra idea? Sin cambio no hay arrepentimiento. Sin obras no hay arrepentimiento. Ahorita decíamos, arrepentimiento y fe son como hermanitos, son como sinónimos. Y Santiago dijo, la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Bueno, mira lo que dice del arrepentimiento. En Hechos 26:19, Hechos 26:19, dice, por lo cual, oh rey Agripa, es Pablo hablando con él, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié a los que están en Damasco y Jerusalén, y por todo Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Sin obras dignas no hay arrepentimiento. Sin fruto no hay arrepentimiento. Dar frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, la fe sin obras es muerta. Lo que se le pidió al joven rico, vende todo y dáselo a los pobres. Lucas 19:8. Zaqueo es otro ejemplo, ¿te acuerdas? Cuando se encuentra con Jesucristo, él dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es arrepentimiento. Y después del arrepentimiento, que es la condición, mira lo que dijo Jesús. Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te das cuenta cómo es el Evangelio? Tienes que arrepentirte para recibir
la salvación como la que recibió Zaqueo. Pero arrepentirse no es repetir una oración. Arrepentirse es un cambio de mente que te lleva lo primero a pedir perdón, a arrepentirte de tu pecado, a quebrantarte, pero después te levantas de aquella oración, de aquel llanto, de aquel lloro que tuviste delante de Dios. ¿Para qué? Pues para no hacerlo más, mi hermano. Ni modo que el Señor te toque y te da su espíritu y te convence de pecado y tú caes de rodillas y le dices, Señor, ya no voy a robar en mi trabajo, perdóname todo lo que he robado en mi trabajo, perdóname porque tenía otra mujer y engañaba a mi esposa, perdóname, ayúdame, conviérteme, tómame como hijo. Y el Señor te toma como hijo. Y tú mañana sales al trabajo y vuelves a robar. Eso no es arrepentimiento. Y luego el martes le vuelves a hablar a aquella chica con la que engañas a tu esposa. ¿Eso será arrepentimiento? De ninguna manera. Arrepentimiento no es repetir, ni hacer una oración, ni siquiera es llorar. Arrepentimiento es un cambio de mente que te lleva a un cambio de vida. ¿Ok? Ahorita leíamos, si a eso vino el Señor, a llamar a pecadores al arrepentimiento. Arrepentirse es cambiar, es pedir perdón al que le habías hecho daño, es perdonar al que a ti te había hecho daño. Eso es el arrepentimiento. Es devolver lo que habías robado. Es devolver lo que habías estafado. Y dejar de hacerlo. Es dejar de adulterar. Es dejar de ser orgulloso. Arrepentirse es dejar de ser peleonero. Es cambiar el carácter. Eso es arrepentirse. Es matar al viejo hombre. Eso es arrepentirse. Es dejar tu vida pasada. Mateo 16:24, Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida, ese la hallará. Eso es arrepentirse, perder tu vida. ¿Cuándo habías visto eso como arrepentimiento? Te digo, hoy por lo regular, hay cristianos, se ven los cristianos ser las mismas personas que antes, solo que ahora van a la iglesia, repitieron una oración y cosas así. Pero ¿y el arrepentimiento? Por lo regular los cristianos, escúchalo bien tú que me estás escuchando, por lo regular decimos, bueno, es que ya me arrepentí un día, como diciendo, aquel día ya pedí perdón, cuando hice mi oración de fe, pero nos sigue faltando el cambio de vida. Entonces no es arrepentimiento, mi hermano. Y esto que te estoy predicando es urgente, es súper importantísimo y más para los cristianos. Si el evangelio es lo que nos salva, y son importantes estas 4 partes del evangelio. Antes de continuar, déjame repetirte los números de teléfono para que nos regales una llamada. Es el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55 para lo que gustes y mandes. Y mi número de celular es el 818-252-8607. Te decía ahorita, el evangelio es lo que nos salva, ¿sí? ¿Qué crees que hará el diablo? En 2 de Corintios 4:3 dice, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, el diablo, cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Te das cuenta? El diablo lo que no quiere es que resplandezca el evangelio. ¿Cuáles son sus partes? Decíamos ahorita. Lo primero es el pecado. ¿Qué hará el diablo? Que no te sientas pecador. De esto vamos a ahondar después, parte por parte. Pero eso es lo que quiere el diablo. Es decir, yo soy bueno. Esa es la palabra de que decimos todos antes de conocer a Cristo. Y cuando muchos lo dicen después de conocer a Cristo, es el mismo problema. Eso es lo que el diablo quiere convencerte. Yo soy bueno o no tengo pecado. Eso es lo primero. Después, si tú te llegas a sentir pecador, lo que te va a ocultar es la consecuencia. ¿Cómo que ira de Dios?
Si Dios no se enoja, si yo creo en un Dios que es puro amor. ¿O cómo que el infierno? Si el infierno no existe, si el infierno es simbólico y cosas así. Pero cada parte del Evangelio será atacada por el enemigo. La tercera, la buena noticia, la salvación, el perdón de pecados, también sufrirá ataques. ¿Cómo? No, pues con otros evangelios. Dios quiere darte sanidad. Dios quiere hacerte milagros. Dios quiere darte prosperidad, comodidad, cualquier tontería, menos la salvación. Por eso dice en Gálatas que aquel que predica otro evangelio es anatema, dice en Gálatas 1:9. Pero en cuanto al arrepentimiento, ¿cómo trabaja el diablo? También lo va a atacar. Es decir, si te dice que no tienes pecado, pues ¿de qué te vas a arrepentir? Pero lo que estamos viendo hoy, si no sabes qué es arrepentirte, pues ¿cómo rayos te vas a arrepentir? Por eso hoy creemos que arrepentirse es repetir una oración, o que arrepentirse es cuando pides perdón, y eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando cambias, cuando dejas el pecado. ¿Te das cuenta? Si crees que ya te arrepentiste, si crees que era algo que se hace solo una vez, ¿cómo te vas a arrepentir hoy? Y hoy principalmente estoy hablando al cristiano. Mira lo que dice este verso. Es tan ilustrativo. Segunda de Corintios 7, 9 y 10. Segunda de Corintios 7, 9 y 7, 10. Dice Pablo: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. Porque fuiste contristado según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mira, vuelve a leer despacio el 7:10. Dice: la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Pero de qué se arrepintieron? De que no hay que arrepentirse. Es decir, ellos creían que ya no tenían de qué arrepentirse, y ese es un pecado, y necesitaron arrepentirse de que creían que ya no hay que arrepentirse. ¿Cuántos cristianos estamos en esta situación? Creyendo que ya me arrepentí una vez, y creyendo eso, que eso te dio ya y aseguró tu salvación. Dice Romanos 2:5. 2:4 voy a leerte. Menosprecias las riquezas de su benignidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahora sí el 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Y Romanos está escrito para los cristianos. Tu corazón no arrepentido, es decir, cree que ya no hay que arrepentirse, es decir, y sigue pecando y no deja el pecado. Lo único que estás atesorando, acumulando, es ira para el día de la ira de Dios. Tenemos que arrepentirnos. Para los cristianos, yo creo que la frase correcta es: debemos seguir arrepintiéndonos. ¿Qué es arrepentirnos? Cambiar de mente. Y la mente se va renovando. Mira, por ejemplo, Efesios 4, 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto es el arrepentimiento, ir renovando e irse despojando del viejo hombre. El arrepentimiento no es algo de un solo día. El arrepentimiento es todos los días. El arrepentimiento es el caminar cristiano. El arrepentimiento es ese proceso a la madurez. Ese es el arrepentimiento. Colosenses 3:5 en adelante. Haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso es arrepentirse.
Es decir, por ejemplo, en el 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. Eso es arrepentirse. Dejar estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. No mintáis los unos a los otros. Dice el 3:10, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esa renovación es el arrepentimiento, es decir, arrepentirse es el cambio de mente, significa, pero un cambio de mente que no sucede en un solo día, sino que sucede día con día. Y además otra cosa, va ligado 100% a la palabra de Dios. Es decir, tú no puedes arrepentirte si no conoces la palabra de Dios. El arrepentimiento que el real, el que salva, el cambio de mente. ¿Cómo habrás de cambiar tu mente si no lees la palabra de Dios? Porque el cambio de mente que Dios pide es renovarla. ¿A qué? Mira lo que dice ahí Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, etc. Pero es la palabra la que nos da arrepentimiento. Entonces, no hay arrepentimiento sin haber palabra de Dios. Es imposible. Es imposible. ¿Okay? El arrepentimiento, dice Romanos 8:13, si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Esto, matar las obras de la carne, es el arrepentimiento. Tito 2, del 11 al 14, dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos sobria, justa y piadosamente. Esto es arrepentirse. Vivir sobria, justa y piadosamente y renunciar a la impiedad y los deseos mundanos. Esto es arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Dejar el pecado. Ese es el arrepentimiento. Hoy es un llamado al arrepentimiento. Hoy no solo se trataba de explicarte lo que es, sino hacer un llamado al arrepentimiento, pero principalmente a la iglesia de Cristo, que piensa que ya se arrepintió, o que ni siquiera sabe lo que es arrepentirse, o que piensas que ya no debes arrepentirte. Déjame decirte que estás atesorando ira para el día de la ira. Mira Apocalipsis 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias, a la iglesia de Éfeso, por ejemplo, en Apocalipsis 2:5, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. No sé si lo veas, está invitando a arrepentirse a la iglesia, a toda la iglesia cristiana, a la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, porque si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A Sardis, Apocalipsis 3:2 y 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, porque si no, velas vendré sobre ti como ladrón. A la Odisea, Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice en el 3:18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu desnudez. Reprendo yo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
Arrepiéntete. No sé si lo veas, Apocalipsis está hablando a la iglesia, como yo hoy hablo a la iglesia de Cristo. A ti que estás del otro lado del radio. El mensaje de hoy es un mensaje a arrepentirte. ¿De qué? ¿Sabes lo primero? Lo que leímos en 2 de Corintios. Primero, de que piensas que no tienes de qué arrepentirte. Todo aquel que sigue teniendo pecado, el Señor solo tiene un llamado a él, y es un llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento es: deja el pecado. Deja el pecado. Efesios 5:26 habla de la iglesia. Dice que el Señor la va a santificar, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Has oído esto? Sin santidad nadie verá al Señor. Es lo mismo que decir: sin arrepentimiento nadie verá al Señor. Lucas 13:2 en adelante. Lucas 13:2 en adelante. Jesús les dijo: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos? Les digo que no. Si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensas que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Está diciendo el Señor: si no dejas el pecado, perecerás, perecerás, perecerás. El arrepentimiento es dar fruto. El arrepentimiento es la santificación. Tú puedes ver: oye, mira los católicos, mira los testigos de Jehová, es más, mira la gente del mundo. Oye, yo allí en mi casa, o vas al centro, mira las cantinas, mira los borrachos cómo salen de ahí, mira las prostitutas cómo venden su cuerpo todos los días. Y dice el Señor: si no dejas el pecado, perecerás igualmente, mi hermano. Perecerás igualmente, igualmente. El arrepentimiento es santificación. Y la santificación, la santidad, no hay media santidad o un 99% de santidad. Sin santidad completa, que eso ya es una redundancia. Sin santidad nadie verá al Señor. Primera de Pedro 1:15. Como aquel que los llamó es santo, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Mateo 5:48, ser vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Apocalipsis 22:11, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. 2 de Corintios 7:1, amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera. Todos estos términos que te acabo de leer son sinónimos de arrepentimiento. Santifiquémonos, sed santos, ser perfectos, practicar la justicia. Limpiémonos, despojémonos del pecado. Eso es arrepentirse. Arrepentirse. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Arrepentirse es la santificación. Arrepentirse es, decíamos al principio, ¿te acuerdas? Cambio de mente, ¿qué es? Es sinónimo de fe. Arrepentirse es sinónimo de la fe, y la fe crece. ¿Te acuerdas? Aquí es por qué el arrepentimiento es sinónimo de fe, es sinónimo del caminar cristiano. El arrepentimiento es un proceso. De hecho, comienza el día que te convertiste, el día que el Señor te alcanzó, y va a terminar hasta que el Señor te llame. Ese es el arrepentimiento, el mismo periodo donde se nos pide madurar, el mismo periodo donde se nos pide perseverar, permanecer, santificarnos. Todo eso es arrepentirse. La fe crece en ese periodo,
Y lo que decíamos ahorita, ¿cómo crece la fe? Romanos 10:17 dice, porque viene por el oír la palabra de Dios. Mira, piensa en tu vida. Piensa en tu vida. ¿Cómo ha sido tu cristianismo? ¿Un día escuchaste el evangelio? ¿Un día lo creíste? Antes de eso, ¿eras pecador, muy pecador o pecadora? ¿Escuchaste el evangelio, lo creíste y sentiste tu suciedad? ¿Y supiste que tu vida llevaba al infierno? Y después rogaste a Dios por perdón, rogaste a Dios por salvación, y Dios te salvó. Pero después de ahí te dice, vete y no peques más. Ese es el arrepentimiento. Has escuchado tantas veces, yo creo, y es el mayor pretexto de los cristianos. Bueno, es que el cristianismo es un caminar. Entonces la fe, incluso la fe, hay una fe inicial y luego va creciendo. ¿Sí? ¿Sabías que la fe va creciendo? La Biblia dice esto. La Biblia dice que la fe va creciendo. Dice, por ejemplo, en 2 Corintios 10:15, esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos engrandecidos. ¿Por qué crece la fe? ¿Por qué el cristianismo es un caminar? ¿Por qué el arrepentimiento dura todo ese periodo? Hermano, porque lo que te repito ahorita, tú y yo éramos pecadores, alguien nos predicó el evangelio, es decir, nos dijo solo que éramos pecadores, sí nos arrepentimos, sí nos sentimos sucios, sí pedimos perdón, sí, pero no sabemos todo, ni siquiera lo que es pecado, porque no conocemos la palabra de Dios. De ahí el cristiano comienza, y por eso este programa ha tratado siempre de decirte, hay que ir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la vas leyendo y descubres cosas que tú no sabías que eran pecado. Tú lees el Sermón del Monte y te dice que si insultas a un hermano, es como si lo hubieras matado. Por lo regular no sabemos eso. Nosotros nos arrepentimos de unos pecados grandes y de cierta cantidad de pecados. Solo pedimos perdón por ellos. Tal vez por ser adúlteros, tal vez por ser borrachos, por haber ignorado a Dios. Y Él nos perdona, nos hace sus hijos. Pero luego empezamos a leer la Biblia. Y vemos que insultar a alguien es pecado. Y yo no me había arrepentido de él. Pues tengo que arrepentirme hoy. Y a lo mejor en un año paso por Efesios 4 y veo que dice, quítese de vosotros toda ira, toda gritería, y yo sigo siendo un gritón. Tengo que arrepentirme de eso hoy. No sé si lo entiendas. Por eso el arrepentimiento no es un solo día. El cristiano se sigue arrepintiendo, arrepintiendo y arrepintiendo. El cristiano, su fe sigue creciendo, creciendo y creciendo. Por eso dice, sí creo, pero aumenta mi fe. Sí creo, hoy también creo, pero aumenta mi fe. ¿Y qué tengo que hacer para que mi fe aumente? Leer a la palabra de Dios. La meta es ser como Cristo, y todo el caminar hasta esa meta está lleno de arrepentimiento, que quiere decir cambio de mente. Leo otro versículo, leo Colosenses 3 y dice, hay que hacer morir lo terrenal, y mi mente sigue siendo transformada, mi mente sigue renovándose cada vez que voy leyendo la palabra. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. No sé si te das cuenta, todo eso pasa conforme un cristiano va conociendo la palabra de Dios. Todo eso es, tu fe crece. Todo eso tiene muchos nombres. Vas madurando. El cristiano necesita madurar. El cristiano necesita perseverar. El cristiano necesita santificarse. Todo eso pasa en este periodo. Y todo eso va ligado siempre a la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro 2:1, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación. ¿Te das cuenta? Crezcáis. Dice segunda de Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por cuanto vuestra fe va creciendo. Va creciendo. Cuando nuestra fe va creciendo, también nuestro arrepentimiento va creciendo. Nuestra mente se va renovando. Nuestro entendimiento se va renovando. Nuestra madurez. Vamos siendo más maduros. Vamos siendo más parecidos a Cristo. Este es el caminar cristiano. Por eso se dice que es un caminar. Pero ojo, porque el pretexto es, oye, pues sigo siendo lujurioso. Es decir, sigo viendo muchachas en la calle y digo, no me preocupo porque es un caminar. Te estás equivocando. El cristianismo es un caminar mientras conoces lo que es pecado. Pero si tú ya leíste en el Sermón del Monte que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella, a ese ya tienes que haberlo dejado. Si no lo has dejado, esos pretextos son tontos, ¿sí? Es un mal pretexto, es que es un caminar, pero un caminar no es, ahorita lo que veíamos, el que hurtaba, no hurte más. Si acaso tienes permiso de hurtar, solamente hasta que lees que hurtar es pecado, ¿sí? Si tú ya sabes que mirar a una mujer para codiciarla es pecado, ya tenías que haberlo dejado. Si tú lo sigues haciendo, oh hermano, solo estás acumulando ira para el día de la ira. Si tú ya has leído Efesios 4, quítese de vosotros toda ira, toda gritería, y sigues siendo una persona llena de ira y llena de gritería, una persona que no perdona, que tienes problemas y rencores en tu alma. No, eso no es un proceso, hermano. Ahí es donde lo has malentendido. No lo has malentendido. Lo que pasa, una vez te decía, las personas solo buscamos justificaciones para nuestra vida que todavía tenemos. Eso ya no tiene justificación. Tú ya leíste que la ira es como si hubieras matado a una persona. Ya lo sabes. Ya lo sabes. Ya, eso ya te será reclamado el día del Señor. No sé si te das cuenta. No sé si te das cuenta de lo que es arrepentirse. Y hay un periodo, de hecho lo vimos cuando hablamos de la salvación, se pierde o no, una salvación inicial y una salvación final, que es cuando ya entraremos a la redención de nuestro Señor. Todo lo que pasa en ese periodo recibe varios nombres, de cuando conoces al Señor a cuando lo veremos cara a cara. Desde ahí hasta allá seremos santificados. Desde ahí hasta allá se nos pide permanecer. Desde ahí hasta allá se nos pide perseverar. Desde ahí hasta allá se nos pide ir madurando, ¿sí? Dejar de ser llevados por cualquier viento de doctrina, ir madurando, la madurez, ser como Cristo cada vez más. Desde aquí hasta allá se nos pide arrepentirnos. Ojalá y lo hayas entendido. Ya se nos está acabando el tiempo. Pero ojalá y lo hayas entendido. Desde que conoces a Cristo hasta que lo veremos cara a cara, ya sea que Él venga o que nos llame a nosotros hacia Él, ese periodo es el arrepentimiento. ¿Ok? La santificación es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es repetir una oración. El arrepentimiento ni siquiera consiste en solo pedir perdón. No, el arrepentimiento es cambiar de mente. Un cambio de mente que te hace volverte atrás. El arrepentimiento es dejar el pecado. ¿Ok? Ojalá y lo hayas entendido. Te repito, por tantas ideas, lo he escuchado tanto. Yo mismo mucho tiempo lo he creído así. Oye, es que sí me arrepiento. Es decir, peco, pero sí me arrepiento. No, eso no es arrepentirse. Es decir, mirar a una mujer para codiciarla e ir a pedirle perdón a Dios
y volver a mirarla para codiciarla, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es mirar a una mujer para codiciarla, pedirle perdón a Dios y el día de mañana, si es preciso, arrancarte los ojos para ya no volver a pecar. Santidad es arrepentimiento. Si tuviésemos que resumir en esas todo el programa de hoy, ¿qué es arrepentimiento? Santidad. Santidad es arrepentimiento. ¿Ok? Hay que crecer para ya no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, dice Efesios 4:14. Hebreos 5:13 dice, debían ser ya maestros. Después de tanto tiempo, tienen que volverles a enseñar los primeros rudimentos. Pero no importa. Ojalá y hoy hayas entendido qué es el arrepentimiento, porque de esto depende nuestra entrada al cielo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite.